Dios les bendiga. Vamos a iniciar con el estudio de la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Así que vengamos de rodillas. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en esta tarde poder estudiar tu palabra con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque has permitido que tu pueblo se congregue y podamos reposar este día santo para la honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a discernir este estudio, podamos aprender de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que hagamos lo que vamos a hacer en esta tarde es vamos a analizar cómo Satanás falsifica la Trinidad de Dios o la deidad de Dios, como le quiera llamar. Y quiero decirles, hermanos, de que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia textualmente. Eso no significa que su doctrina no sea bíblica. Antes de iniciar o de entrar en lleno al estudio, quiero que analicemos este punto. La Biblia enseña de que nosotros debemos de tener comunión con el Padre y el Hijo. Eso lo dice 1 Juan 1:3. Noten lo que dice el apóstol Juan aquí. 1 Juan 1:3. Dice, 1 Juan 1:3, ¿lo tienen? Dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera con el Padre y con el Hijo Jesucristo. ¿Con quién debemos de tener comunión? Con el Padre y el Hijo. Pero aquí no se mencionó el Espíritu Santo. Pero ahora noten lo que dice Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que has enviado. ¿Cuántos se mencionaron aquí? 2. ¿Y el Espíritu Santo qué pasó? No existe. Algunos dicen que no existe o que es el mismo Padre, otros dicen que es el mismo Jesucristo, otros dicen que es una fuerza activa. Pero aquí no se mencionó. Pero ahora vamos a ver, hermanos, de que en otras partes de la Biblia sí se mencionan a los tres. Por esta razón se usan en el Nuevo Testamento saludos y bendiciones epistolares donde se menciona al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Vámonos al primero, 2 Corintios 13:3. 2 Corintios 13:3. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. En mi Biblia Reina Valera está en el versículo 14. En otra Biblia aparece en el versículo 13. Pero noten lo que dice. Cómo el apóstol Pablo se despide. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Cuántos se mencionaron? 3. ¿Notaron? Ahora, vámonos a Judas. Solamente estoy dándole dos ejemplos. La Biblia no se contradice. Explicar el tema de la deidad es un tema muy profundo. Judas, versículo 20 y 21.
Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Noten, ahí se menciona el Espíritu Santo. Ahora, mire el versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cuántos se mencionaron ahí? 3. El Espíritu Santo, el amor de Dios y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque la palabra Trinidad no se encuentre textualmente, no significa que la doctrina no sea bíblica. Y en este estudio vamos a comprobarlo bíblicamente, de que el diablo solamente puede falsificar algo que exista, algo que sea genuino. El diablo no va a falsificar algo falso, él no es bobo, él es inteligente, él es el genio de los falsificadores. En esta tarde, hermanos, vamos a hablar acerca de la Trinidad bíblica, desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva católica, porque hay un problema ahí que por falta de tiempo no lo podemos explicar. El concepto católico sobre la Trinidad es bien diferente al concepto adventista y el concepto bíblico. Entonces, este estudio lo vamos a hacer desde la perspectiva bíblica, dejando que la misma Biblia se explique sola, sin dejar que la Biblia se contradiga. ¿Sí? Ahora, el diablo solamente falsifica algo verdadero. ¿Estamos de acuerdo en eso? Les voy a poner un ejemplo. Para que los falsificadores falsifiquen un billete de $100, ¿qué tuvo que haber existido antes? ¿El qué? Un billete de $100 original. Porque ellos no son bobos. ¿Cómo van a inventar un billete que no existe? O que no existe, o que no anda en circulación. No son bobos. Pero para que se pueda meter a circulación ese billete, ¿qué es lo que hacen los falsificadores? ¿Ah? Lo hacen lo más posible que se parezca, ¿qué? A lo genuino. O sea, es una falsificación casi genuina, no genuina, casi, o sea, se aproxima, se parece. Entonces, es necesario que nosotros identifiquemos ese aspecto claramente. Ahora, vamos a ver primero de que toda la dinámica que hay en la deidad, el diablo también la sigue, la falsifica. Noten lo que vamos a estudiar, agárrense, tomen su Biblia. ¿Quién le dio el poder a Jesús cuando anduvo aquí en esta tierra? Noten lo que dice Mateo 28, versículo 18 al 19. Se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién se la dio la potestad? El Padre, su Padre. Por tanto, porque Jesús posee autoridad, ahora le manda a los discípulos. Por tanto, id por todo el mundo, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos son? 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús da esa potestad a los discípulos. ¿Por qué? Porque el Padre le dio ¿qué? Potestad, poder, dinamus, poder, potestad. Ahora, muy interesante. El profeta Daniel habla de este poderío que se le da a Jesús. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14 dice: miraba yo en visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hacia el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Pero para qué? ¿Para qué se acercó? Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Noten de que Jesús, el Hijo del Hombre, va hacia el anciano de día, el Padre, y el Padre le da ¿qué? Potestad y reino, dominio, un reino que jamás será destruido. ¿Quién le dio potestad a Jesús? No pierdan esos detalles. El Padre le da potestad ¿qué? Al Hijo. Muy interesante. Ahora, Jesús, después de que fue bautizado, ¿cuánto tiempo duró su ministerio terrenal? ¿Cuánto tiempo duró? 3 años y medio. Según la Biblia, ¿a qué edad empezó ese ministerio? Lucas 3:23 dice que a la edad de 30 años. Noten lo que dice.
Jesús mismo, a comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Aquí dice Lucas que Jesús empezó su ministerio a la edad de 30 años. Pero qué interesante, ¿por qué que Jesús empezó a esa edad? ¿Acaso no podía empezar a los 19, a los 18, a los 15, a los 14? Empezó a los 30 años. ¿Por qué? Porque la profecía o la ley mosaica o la Torá decía que los sacerdotes a la edad de 30 años tenían que empezar a oficiar en el santuario. Y claro que Jesús es nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec. Por tanto, tenía que seguir los pasos de la tipología del santuario. Eso lo dice Números 4:3. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión, ¿a qué edad tenían que servir? O empezar a oficiar en el santuario, ¿a la edad de qué? De 30 años. Ahora notamos por qué Jesús fue bautizado a esa edad, a los 30 años, porque Él iba a iniciar su ministerio, que duró ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Muy interesante. Ahora, la pregunta es, ¿quién estaba dentro de Jesús? ¿O quién obró en el ministerio de Jesús durante esos 3 años y medio? ¿Quién estaba con Jesús en todo su ministerio? Y no solamente en todo su ministerio, sino desde que nació. Estuvo con él el Espíritu Santo. Muy interesante ese detalle. Esto lo corroboró Jesús, o lo dijo Jesús cuando llegó a la sinagoga en un día sábado. Y noten lo que dijo. Lucas 4:16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y noten qué interesante que es lo que lee. Le dan el libro del profeta Isaías. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está ¿qué? Sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién estaba con Jesús en su ministerio? El Espíritu Santo que está sobre mí. Eso se vio en el bautismo de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús se bautizó? Dice que cuando subió del agua, el Espíritu de Dios bajó en forma de ¿qué? De paloma, y se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Durante 3 años y medio Jesús duró su ministerio, 3 años y medio exactamente. Muy interesante. La profecía decía de que Jesús, eso estaba también revelado en las 70 semanas, clarito. Jesús fue bautizado en el año 27. Murió en el año 31. Muy interesante. Y cuando murió tenía 33 años y medio. Entonces, ¿cómo armonizamos estas profecías de tiempo? Si Jesús murió en el año 27, perdón, Jesús fue bautizado en el año 27 y murió en el año 31. ¿Cuándo tuvo que haber nacido? No tuvo que haber nacido en el año 0, nació en el año 3 antes de Cristo. Hay un error en el cómputo hebreo ahí, porque tiene que cuadrar. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Sí. Jesús fue bautizado en el año 27 y murió en el año 31. Y tenía 33 años y medio. ¿Qué pasó con los otros 3 años? Tuvo que haber nacido ¿qué? En el año 3 antes de Cristo. Y eso lo corrobora la historia bíblica y el comentario bíblico adventista. Es muy interesante eso. Pero quiero que quede bien claro, hermano, de que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio exacto. No olviden eso. Después de los 3 años y medio, ¿qué le pasó a Jesús? Murió y se le dio una herida. Noten lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a su justicia, por cuya herida fuiste, ¿qué? Sanado. Pregunto, hermano, ¿a Jesús se le dio una herida? ¿Se le suministró una herida? Hoy en la mañana vimos quién le dio esa herida, el Padre. Isaías dice que fue herido por nuestras culpas. ¿Jesús tuvo una herida de muerte después de su ministerio de tres años y medio? Sí. ¿Qué pasó después de esa herida? Murió y fue sepultado y al tercer día resucitó. Noten lo que dice Marcos 16, 5 al 6. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, este era un ángel, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, no está aquí, porque Jesús había resucitado. Bien interesante. Después de que Jesús se resucitó, estuvo 40 días con los discípulos. Y Jesús les dijo a los discípulos que Él se iba a ir para la morada, para el lugar de su Padre, para la morada de su Padre. Eso lo dice Juan 14, 1 al 3. Pero lo interesante es que Jesús tenía que irse por un propósito, porque humanamente era imposible que estuviese en todo el mundo al mismo lugar en forma física. Tenía que irse con un propósito, para que viniera ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo. Y noten lo que dijo Jesús en San Juan 14, 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. ¿Qué es lo que le iba a dar Jesús? Otro Consolador. No cuadra con lo que dicen muchas iglesias o muchas enseñanzas que dicen que el Espíritu Santo es el mismo Cristo. No cuadra, porque aquí dice: les enviaré otro. La palabra otro es el griego alos, otro de la misma clase. Les enviaré otro Consolador para que esté con vosotros, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Y saben algo muy interesante, hermano, que este Espíritu Santo no iba a hablar por su propia cuenta, iba a hablar porque el Hijo le iba a decir que hablara. O sea, el Espíritu Santo iba a hablar en el nombre de Jesús. No iba a hablar por su propia cuenta el Espíritu Santo. Noten esta cadena que estamos siguiendo. Esto lo dijo Jesús en San Juan 16, versículos 7 al 15. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Eso se cumplió en el día del Pentecostés. Mas si me fuere, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, noten, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, noten que es un pronombre personal, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. ¿En quién iba a hablar? ¿En nombre de quién iba a hablar el Espíritu Santo? En nombre del Hijo. ¿Notaron? Interesante. Ahora, vamos a ver ahora que Satanás hace esto mismo y lo falsifica. Falsifica todos estos detalles. La Biblia dice, hermanos, o en Apocalipsis está una trinidad satánica. Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón, noten, de la boca de la bestia y del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ¿qué? ¿Cuántos son? El dragón, la bestia y el falso profeta.
Ya vamos a ver, hermanos, y se lo voy a comprobar bíblicamente, que el diablo, hermanos, es un falsificador y casi falsifica las cosas genuinas, casi. Vamos a ver, hermano, que el dragón es una falsificación del Padre. La bestia es una falsificación de Cristo. Y el falso profeta es una falsificación del Espíritu Santo. En otras palabras, el dragón es un antipadre. La bestia es el anticristo. Y el falso profeta es el antiespíritu. Y se lo voy a comprobar bíblicamente. La bestia, ¿de quién recibe poder? Noten, Apocalipsis 13, 1 al 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Ahora, noten el detalle. Y el dragón le dio su poder y su autoridad, ¿qué? A la gran bestia. ¿Quién le da la autoridad? ¿Quién le da potestad a la bestia? El dragón. ¿A dónde vimos esto? ¿Quién le da potestad a Cristo? El Padre. Pero aquí a la bestia, ¿quién se la da? El dragón. ¿Están notando? Interesante. ¿Cuánto tiempo dura el ministerio de esta bestia? Noten lo que dice la profecía. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. ¿Saben a cuánto equivale 42 meses en profecía? 42 meses, si ustedes saquen su celular. El mes tiene 30 días, el mes hebreo. Pero estamos hablando de 42 meses. 42 por 30 le va a dar 1260 días. Pero en profecía, un día equivale a año. En profecía estoy hablando yo. Serían 1260 años. Pero si usted lo pasa a años, ¿cuánto sería? 3 años, ¿qué? ¿Casualidad? No, hermano. La bestia imita a Cristo. ¿Actúa cuánto? ¿Cuánto es el ministerio de la bestia? 42 meses. Interesante. ¿Qué son los 42 meses? Es el periodo de supremacía papal, de hegemonía, donde el papado persiguió a la iglesia durante 1260 años, día por año. Interesante. Noten lo que dice el conflicto de los siglos, página 434. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. O 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue identificado en el capítulo anterior, empezó con la supremacía del papado en el año 538 y terminó en el año de 1798. Entonces, el papado fue llevado prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió un golpe mortal y quedó cumplida la profecía. Si alguno lleva a cautividad, va a cautividad. ¿Cuándo es que recibió la bestia su herida mortal? También después de actuar, ¿cuánto? 42 meses, que es lo mismo 3 años y medio. Noten lo que dice Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero ¿quién recibió también una herida de muerte? Cristo. Pero aquí a la bestia se le da una herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada. Pregunto, ¿también a Cristo se le sanó una herida? Sí, porque no murió, sino que también resucitó. Aquí vemos que la bestia también resucita, porque es sanada también de su herida. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. No cabe duda, hermano, que la bestia de Apocalipsis 13 es el anticristo de la Biblia. Ahora, interesante, hermano. Pero en Apocalipsis 13 también encontramos a otro integrante de la Trinidad satánica, que vimos de que en Apocalipsis 16:13 se le llama el falso profeta, pero en Apocalipsis 13 no se le llama falso profeta, sino que se le llama una bestia con cuernos semejantes a los de ¿qué? Un cordero, pero habla como un dragón. Esa es la característica de un falso profeta.
Pero ustedes se acuerdan, hermanos, que les dije de que el Espíritu Santo habla en el nombre de ¿quién? De Cristo. Vamos a ver de que este falso profeta no habla por sí mismo, sino que habla, ¿por qué? ¿Por orden de quién? De la bestia o el anticristo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 al 15. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Esa palabra es interesante, en presencia de ella. O sea, todo lo que hace esta nación o esta bestia lo hace ¿para qué? Para agradar a ¿quién? A la primera bestia o al anticristo. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, esta bestia segunda, ¿en nombre de quién habla? ¿En nombre de qué? De la primera bestia. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan una imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, o sea, resucitó. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Notaron que en Apocalipsis 13 encontramos la misma secuencia de la deidad de Dios o de la Trinidad de Dios. El Padre le da potestad a Jesús, y Jesús manda al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo hable en nombre de Jesús. La bestia recibe autoridad y el trono del dragón. Pero la segunda bestia, que es lo mismo que el falso profeta, recibe órdenes o habla en el nombre de ¿quién? De la primera bestia que tuvo la herida de muerte y le fue sanada. ¿Notaron, hermanos, que es lo mismo? El diablo falsifica a la Trinidad de Dios, sigue lo mismo. Ahora, es muy interesante, hermano, de que esta Trinidad satánica representa algo en profecía. El dragón representa a Roma. Roma le cedió el poder al papado. La bestia de Apocalipsis 13 es el papado, durante la supremacía papal de 1260 días. Después de 1260 días, que eso fue su ministerio, recibió una herida de muerte. ¿Cuándo fue eso? En el año de 1798. ¿Quién se lo dio? ¿Quién se lo suministró? Fue la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte manda al general Haller para que vaya a derribar las puertas de la Basílica de San Pedro, cuando el Papa Pío VI estaba celebrando su 23º aniversario de su pontificio en la Basílica de San Pedro. A la hora de dar la misa, Haller derriba las puertas y el ejército francés captura al Papa Pío VI. Y se cumplió la profecía. La bestia se le suministró una herida de muerte. El falso profeta representa, hermanos, nada más que al protestantismo apóstata, que al final de la historia va a obrar de acuerdo al sistema católico para imponer leyes y decretos legislativos que vayan en contra a los mandamientos de Dios. Pero ¿por qué es que se le llama falso profeta? ¿Quién es el que inspira a los profetas, hermanos? Es el Espíritu Santo, según Pedro. Pero este es un falso profeta. Este es un falso profeta porque hace descender fuego del cielo a la tierra. Esa expresión, fuego del cielo, no está hablando literal, sino que está hablando que este falso profeta va a falsificar la obra del Espíritu Santo, como sucedió en el día del Pentecostés, falsos milagros. O sea, el protestantismo apóstata va a jugar un ente importante en el establecimiento del nuevo orden mundial del anticristo, cuando se le sane la herida de muerte. Qué interesante, hermanos. El dragón es una falsificación del Padre. La bestia es una falsificación de Cristo. Y el falso profeta es una falsificación del Espíritu Santo. 3. El diablo jamás va a falsificar algo que no exista. Para terminar, Eventos de los últimos días, página 112, párrafo 1, dice lo siguiente: en la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra, noten que no habla por sí mismo, esta nación no va a hablar por sí misma, a alguien le va a pasar eso, decir esto, hace esto, hace esto. Igual como el Espíritu Santo, ¿en nombre de quién habla? En nombre de Cristo. Esta segunda bestia, ¿en nombre de quién va a hablar? De la primera bestia, que es el papado. Noten. Dice, la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría, es un imperativo, que la tierra y los que en ella habitan adoren al papado. ¿Cuál es el objetivo del Espíritu Santo, hermano?
¿A quién lo guía el Espíritu Santo? A Cristo. ¿Notaron que Satanás cómo hace lo mismo? Lo falsifica. Dice que adoren al papado, que está simbolizado en el capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser signo característico de su supremacía. Claramente, hermanos. Ahora, notaron, hermanos, que lo mismo que hace la Trinidad de Dios, o la dinámica que hay en la Trinidad de Dios, el diablo también lo falsifica. Clarito, hermanos. Y en Apocalipsis 13 está esa falsificación de la Trinidad satánica. Hermanos, hasta aquí ha llegado este estudio. Espero que hayamos entendido y que todo sea para la honra y gloria del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos.